Vamos a trabajar sobre las medidas descriptivas sobre un conjunto de datos. Tenemos los datos numéricos de 290 alumnos de la Universidad Nacional de La Rioja, Argentina, lo cual hemos trabajado 4 variables numéricas distintas. Edad, que está dado en años, altura, que está dado en centímetros, el peso, que está dado en kilos, y las horas de estudios que le dedican los alumnos por día a estudiar alguna asignatura. Vamos a hablar solamente de la variable peso, qué significan todos estos valores. Vamos a empezar por las medidas de tendencia central, que son 3. Media, mediana y modo. La media nos dice que es un promedio, es decir, que el peso promedio de estos 290 alumnos es de 68 kilos. Así vamos a hablar de valores redondeados. La mediana me dice 67, que significa que el 50% de los alumnos tienen hasta 67 kilos y la otra mitad de los alumnos pesa más de 67 kilos. Siempre la mediana me va a dar un valor que me divide la serie de datos, en este caso la serie de datos de peso, en dos partes iguales. Por debajo de ese valor un 50% y por encima de este mismo valor el otro 50%. Esa es la mediana. El modo moda es el valor que más se repite en la serie de datos. Por lo tanto, 70 kilos es el valor que más se repite. 18, que es el n para moda, es la veces que se repite este 70. Tengo 18 alumnos que pesan cada uno de ellos 70 kilos y hace que este valor 70 sea el que más se repite en los 290 kilos que tengo. Esas son las medidas de tendencia central. Vamos a hablar de las medidas ahora de orden o posición. Tenemos el cuartil 1, que yo sé por concepto que el cuartil 1, el valor de cuartil 1, me contiene por debajo de este valor un 25% de los datos. Es decir, que el 25% de mis alumnos pesan hasta 57 kilos, que es el valor que figura acá. Cuartil 2 o mediana tiene la misma interpretación, es decir, que un 50% de mis alumnos pesa hasta 67 kilos. Y el cuartil 3 me dice que por debajo de este valor de cuartil 3 me contiene un 75% de mis alumnos. Es decir, que yo digo que el 75% de los 290 alumnos pesan hasta 75 kilos. El 25% restante pesa más de esto. Ya que estamos, hablamos del valor máximo y el valor mínimo. Es simple y sencillo. El valor mínimo es el valor menor, el mínimo que toma la variable peso. En este caso, la persona más delgada pesa 40 kilos. Y la persona que más pesa en mi serie de datos pesa 147 kilos. Esos son los valores extremos, mínimo y máximo. Vamos a hablar ahora de las medidas de dispersión. Por ejemplo, el rango, que son 107 kilos, significa que es la resta entre el máximo y el mínimo, ¿sí? Es decir, yo voy a marcar acá cuál es el recorrido de la variable peso. El recorrido que tiene la variable peso en estos 290 alumnos es de 107 kilos, que es la distancia que recorre la variable peso entre el valor mínimo y el valor máximo. Por eso lo resto y me da cuánto es la dispersión en ese recorrido o rango. Y el IQR significa que es el rango intercuartílico. 18 kilos me dice acá. Estos 18 kilos me dice que es la dispersión que yo tengo en el 50% central de los datos. Es decir, qué recorrido tengo entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Por eso el IQR se lo obtiene haciendo la resta cuartil 3 menos el cuartil 1. Ustedes lo pueden verificar restando 75 menos 57 va a dar 18. Eso me indica el 50%, la dispersión que hay en el 50% central, es de 18 kilogramos. Vamos ahora a la otra medida de dispersión, que es la varianza, lo cual yo digo que interpreto que no tiene una explicación, digamos, para los efectos. Porque acá estoy hablando de 224 kilogramos al cuadrado, lo cual no me indica nada. Sí me indica qué cosa, la raíz cuadrada de la varianza, que es que el desvío estándar, el valor que está al lado. Este valor de 15 kilos de desvío estándar significa que es la dispersión promedio que yo tengo alrededor de mi media de 68 kilos. Yo tengo una dispersión de 15 kilos. Mientras más grande sea la dispersión alrededor de mi media o promedio, significa que los datos son más distintos, más diferentes entre ellos. Varían muchísimo. En cambio, si ese desvío cada vez se hace menor, significa que los datos son más parecidos, más homogéneos, por lo cual hay una menor dispersión alrededor de esa media. Eso me indica el desvío estándar. La varianza, ya la expliqué. Vamos a ir ahora al coeficiente de variación. Esta medida, el coeficiente de variación, ¿sí?, es la única medida que está dada en ¿qué? En porcentaje.
son todos porcentajes. Acá estoy hablando de un 23%, acá casi un 6%, acá un 22% y un 57%. ¿Qué significa esto y para qué me sirve? Me sirve para poder comparar, ¿sí?, las variables con diferentes unidades de medida, porque acá estoy hablando de años, acá estoy hablando de centímetros, el tercer renglón, como dijimos, son todos kilos y los otros son horas, los cuales yo no los puedo comparar entre ellos. La única forma de compararlo es utilizando el coeficiente de variación, que son todos porcentajes. ¿Cómo se hace el coeficiente de variación? Haciendo la división del desvío estándar sobre la media y multiplicándola por 100. Yo hago el desvío estándar dividido en la media, que corresponde a cada variable, multiplicada por 100, y obtengo los coeficientes de variación. Estos coeficientes me sirven para poder compararlos entre ellos y decir que aquella variable en estudio que tenga menor coeficiente de variación significa que hay una menor variabilidad de los datos. Los datos varían menos y se asemejan más entre ellos. Son más parecidos y están más centrados o más cercanos a su media. Es decir, que en este caso, en la variable altura, hay casi un 6% de variabilidad, lo cual es el menor de todos, y yo concluyo y digo que estos 290 alumnos son más parecidos, se asemejan más en la altura que tienen. Tienen altura más o menos parecida porque la variabilidad es un 6% apenas y es la menor de todas las otras. En cambio, estos alumnos yo puedo concluir que son distintos y son diferentes entre ellos. ¿En qué variable? En la variable horas de estudio, porque tengo un 57% de variabilidad. Tienen diferentes horarios de estudio. Hay chicos que estudian en muy pocas horas, hay chicos que estudian muchas horas por día, lo cual me hace muy disperso esa cantidad de horas, ¿sí?, que yo les pregunte a cada uno, lo cual me da un 57% de variabilidad. O sea que estos chicos son muy distintos, ¿sí?, en las horas de estudios que le dedica cada uno para estudiar alguna asignatura. Esas son las medidas de dispersión. Y el coeficiente es un más importante también, igual que el desvío. Son las medidas más importantes. Después tenemos como último el sesgo, que el sesgo es un coeficiente de asimetría. Significa que cuando el sesgo vale 0,00, significa que los datos son simétricos. Ahí tendría ya que coincidir la media, mediana y modo. Tienen el mismo valor. En cambio, cuando ya tienen un signo negativo o positivo, ya estoy hablando de asimetrías. En este caso, en la variable edad, la distribución de la variable edad es asimétrico a derecha, se dice, porque el sesgo es positivo. Tiene el signo positivo acá al lado. Entonces tiene un valor positivo de 4,12, es el valor de coeficiente. Ojo que esto no son años, ni estos centímetros, ni estos kilos, nada. Es un valor de coeficiente. ¿Sí? Esto es un valor de un coeficiente, que cuando el coeficiente es 0, la distribución es simétrica, y si es positivo, es asimétrico a derecha, como dije recién, por ejemplo, edad. Es una distribución asimétrica a derecha, es decir, si yo tuviera que hacer la gráfica, o el histograma o el polígono de frecuencia de la variable edad, me va a dar una curva asimétrica a derecha, donde la cola va a ir a tender hacia el lado derecho de la gráfica. La variable altura, como vemos, es una leve asimetría hacia la izquierda porque su sesgo es negativo. ¿Sí? Es casi simétrico, también puedo decir. Es casi simétrico, casi tiene forma de campana, al decir casi simétrico. Si yo tuviera que hacer la gráfica o el histograma y el polígono de la altura, voy a obtener un dibujo casi simétrico. Una pequeña y una leve asimetría hacia la izquierda, ¿ven? Es casi cero. Acá puedo decir que en el peso y en las horas de estudio son valores positivos, lo cual también tengo una asimetría hacia la derecha con sesgo positivo, obviamente más marcada todavía acá en la hora de estudio porque es casi 2 de puntos de coeficiente. Bueno, estas son las descripción de las medidas. Hemos hablado solamente de la variable peso. Quedará para la clase explicar para las demás variables numéricas analizadas.